La isla de Rodas está situada entre el mar Egeo y Asia Menor. Pertenece a las islas del Dodecaneso, a 400 kilómetros al sureste de Atenas y 18 kilómetros al oeste de las costas de Turquía. Tiene una población de 117.000 habitantes. Su aeropuerto Diágoras se encuentra al norte de la isla, a 14 kilómetros de la capital. Su historia se remonta al Neolítico. Los rodios, sus primeros habitantes, construyeron el coloso de Rodas en el siglo III a.C. Posteriormente, los bizantinos construyeron murallas de defensa. Estuvo invadida también por árabes. Sus monumentos son patrimonio de la humanidad. Al final, los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan ocuparon la isla allá por el siglo XIV, llegados de Jerusalén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora mismo estoy en la isla de Rodas y voy a presentar una nueva conferencia vídeo que voy a rodar aquí y que voy a poner en mi canal YouTube. Estamos ahora en el Palacio de los Caballeros. Actualmente es el Museo Arqueológico de Rodas. Aquí los caballeros de la Orden de Malta llegaron en 1309, después de haber sido expulsados de la ciudad de Acre, pero anteriormente habían estado en Jerusalén y después en Chipre, que fue el último sitio hasta que llegaron aquí. Aquí establecieron unas murallas para protegerse de los musulmanes, de los otomanos de aquella época. Llegaron, como digo, la orden fue fundada en Jerusalén, pero a mediados del siglo XI, y se fundó por unos mercaderes de Italia, de Amalfi, que crearon unos hospitales, se llamaban en aquella época la Orden de los Hospitalarios precisamente por esta razón, para curar a los peregrinos que iban a visitar el Santo Sepulcro, y que para, dijéramos, cuidar a los peregrinos crearon estos hospitales. Luego la Orden de los Caballeros creó una rama militar que fue para proteger también a los peregrinos de las incursiones o ataques musulmanes que eran muy peligrosos en aquella época. Dijéramos que una vez establecidos en Rodas, crearon una infraestructura de fortificaciones que rodea toda la ciudad antigua y que tiene un perímetro de 4 kilómetros y que cada muro tiene unos 12 metros de ancho. Eran unas murallas casi infranqueables, pero por desgracia en el siglo XVI, en 1522, la flota musulmana otomana, con 100.000 hombres y numerosas navíos, quiso por fin conquistar la isla, porque ellos también estaban un poco hartos de que los cristianos estuvieran aquí, puesto que había también por parte de ellos una peregrinación hacia la Meca que los caballeros de la orden muchas veces dificultaban con sus ataques a los navíos otomanos que iban ahí. Estamos pues en este Palacio de los Caballeros. Rodas es una ciudad histórica en donde ha tenido un componente de tres culturas, como en Toledo, o sea, la judía, la cristiana y la musulmana, que aquí han convivido bastante bien, muy diferente quizás de Jerusalén, que ha sido muchísimo más agresivo. También dicen que en Rodas lo que es la zona antigua se parece bastante a Jerusalén, pero con estas otras características de mayor asimilación y conjugación entre estas tres religiones. Estamos en la zona del puerto de Rodas, donde se supone que estaba, según la leyenda, el coloso de Rodas. Aquí
Este coloso fue una maravilla de las 7 que había en aquella época del mundo y quedó destruido por un terremoto. Estamos en la zona donde estuvo en la antigüedad el coloso de Rodas. Era un coloso que tenía unos 30 y tantos metros de altitud y fue construido por Cares de Lindos en el año 292 a.C. Estuvo 12 años construyéndolo y lo acabó en 280. La historia se remonta a la época de Alejandro Magno. Muere el rey macedónico en el año 323. En el año 309 Rodas tiene un asedio por parte de Antígono, que era uno de sus generales, que quería reunificar el imperio, muerto ya Alejandro Magno. Entonces los rodios se niegan a participar en la alianza que quiere conseguir Antígono contra los reyes ptolomeos para agrandar el imperio, y entre la disputa de estos generales estuvo la situación. Pero el hijo de Antígono, que es enviado a Rodas en el año 309 a.C., con 100.000 hombres y galeras, no puede conseguir conquistar la isla, a pesar de que inventa una máquina muy novedosa de aquella época, que era el Helépolis. Era una torre de 45 metros y había 3.500 soldados en su interior, con garfios, plataformas, todo tipo de armas para, dijéramos, al estar más arriba de las murallas, poder entrar dentro del recinto. Como que no puede conseguir entonces llegar a conquistar la isla, Demetrio Poliorcetes, que era el hijo de Antígono, entonces se tiene que retirar de Rodas, y Cares de Lindos construye el coloso, como ya he dicho, que acaba en 280 a.C., pero este coloso, que era una maravilla, una de las 7 maravillas del mundo, al final no puede durar mucho, puesto que un terremoto 56 años más tarde, en el 227, acaba derruyendo, tirando abajo el espectacular coloso. Las ruinas de este coloso, las partes que quedaban de bronce, etcétera, son vendidas posteriormente. Por lo tanto, estuvo aproximadamente unos 600 años esparcido por toda la zona esta portuaria. Y dijéramos que esta es la historia final de una leyenda que fue maravilla del mundo y que no ha quedado absolutamente nada, ni siquiera ningún dibujo, representación de lo que realmente fue. Por eso hay tanta controversia en decir si realmente el coloso era tan alto, si existió, o si realmente pasaban los barcos por debajo de él. Estamos ahora en la calle de los Caballeros, donde aquí a la izquierda tendríamos los albergues del palacio y del hospital. En el puente tenemos los albergues de las nacionalidades que ocupaban Auvernia, Francia, Inglaterra, España, Castilla, etc. El albergue de España, uno de los mejor preservados, fue construido por Antoni de Fluvián y en la época del asedio otomano fue una residencia privada. Esta es la entrada del palacio del Gran Maestre, que está situado en esta gran fortaleza de Rodas. Vamos a entrar ahora dentro de este gran palacio. Estamos adentro del palacio del Gran Maestro de Rodas y aquí vemos la plaza central,
enorme con esculturas. Aquí vivió el gran maestre Philippe Villiers de l'Isle-Adam, que fue uno de los maestres más importantes en el asedio cuando los otomanos en 1522 consiguieron apoderarse de la isla, y Philippe de l'Isle-Adam tuvieron que huir todos los caballeros a Malta. Aquí vemos la plaza principal desde la zona del primer piso, donde vamos a entrar ahora en el museo. Esta es la famosa Afrodita encontrada aquí en la ciudad de Rodas. Las demás figuras halladas representan todo dioses de la mitología griega, desde Dionisios, Artemisa, Afrodita, Hermes, Apolo y numerosos dioses griegos de la mitología. En esta sala tenemos más esculturas. Aquí tenemos la cabeza del dios Helios, tenemos una Afrodita mayor que la que hemos visto anteriormente. También son representaciones de dioses, básicamente, muchas de ellas encontradas en el fondo del mar. Uno de los principales dioses, el dios del rayo, fue Zeus, que fue el que nació en la isla de Creta, pero que también vino a Rodas. Era hijo de Cronos y Rea, su madre, le salvó de que fuese devorado por el dios Cronos. Durante el siglo VIII y VI antes de Cristo, los rodios llegaron a tener un emporio importante en el Mediterráneo, aliados con tres centros importantes como fue Kos, Knidos en Asia Menor y también Halicarnassos, llegando a colonizar centros importantes y muy conocidos como el de España en Rosas y también en Ibiza. Hoy me he levantado a las 7 de la mañana para coger desde Rodas el ferry que sale a las 8 para ir a Simi y a Kos. Es un ferry rápido que hace el recorrido parando en varias islas del Dodecaneso como si fuese un autobús de línea. En Simi se me pasó la parada, pues estaba distraído, así que tuve que continuar hasta Kos. La isla de Kos es alargada, fue una sorpresa encontrarme murallas bizantinas en el puerto y un odeón romano en las afueras. Estamos en la isla de Kos, a 2 horas de la isla de Rodas, y este es el árbol de Hipócrates, donde dice la leyenda que Hipócrates se reunía con sus discípulos para enseñarles cosas sobre medicina. Estaban celebrando en Kos el 25 de marzo, que es el día de la independencia de Grecia del año 1821. Grecia estuvo desde el siglo XV bajo el poder otomano, que fue muy sanguinario y cruel. Los griegos no se resistían a ser dominados así. Por esta razón, en la resistencia fueron ayudados por Rusia, Inglaterra y Francia. El propio Lord Byron ayudó a la creación de una resistencia que al final pudo conseguir la anhelada libertad para crear la moderna Grecia actual. En la plaza de Kos se imponían las danzas y bailes con sus atuendos griegos de época para la festividad. Estamos llegando a la Acrópolis de Lindos.
Aquí podemos ver la zona del pueblo de Lindos en la costa sur de Rodas. Estamos arriba de la Acrópolis. Aquí tendríamos la Acrópolis principal, el edificio, y más arriba el templo de Atenea. También vislumbramos en esta zona del fondo una iglesia bizantina. Esta Acrópolis fue construida en el siglo VI antes de Cristo por Cleobulo y posteriormente en el siglo III antes de Cristo se construyó el propileo y el templo. Es un templo dedicado a Lindia o Atenea, que era una diosa también conectada con Danae, que era la diosa de la fertilidad, que construyó este templo antes de volver a Egipto. La historia de la fortificación o del templo, que más tarde fue fortificación, construida por los micénicos, se cree posiblemente, y anteriormente también fue en un periodo neolítico un santuario. La zona del perímetro de la Acrópolis fue después también remodelado y construido por los caballeros de la Orden cuando llegaron aquí en 1307, cuyos grandes maestres, Villaret de Fulques y Antoine de Fluvian, construyeron las murallas que se ven también aquí. Hoy es mi último día en Rodas. Me voy mañana a visitar Knossos, en Creta. Voy a dar un paseo por la antigua ciudad y también por el perímetro de las murallas. Rodios, aqueos, romanos, bizantinos, cristianos, otomanos y turcos fueron los que construyeron y repararon estas murallas, que tienen un recorrido aproximadamente de 4 kilómetros en toda la zona que era la zona antigua de Rodas. Aquí incluso tenemos un tercer foso que se ve claramente la inexpugnabilidad que tenía este sitio, de manera que los otomanos de Solimán, en su asedio en 1522, necesitaron un año para llegar a destruir la fortaleza para entrar y que los caballeros se tuvieran que rendir. La antigua ciudad de Rodas es una ciudadela medieval aún muy bien conservada. Convivían 3 culturas, la judía, cristiana y la otomana. El recinto amurallado rodea esta zona donde viven unos 10.000 habitantes. Sus calles estrechas están llenas de bazares, tiendas, hoteles, palacios y restaurantes. La calle Sócrates está llena de comercios y en la calle de los Caballeros encontramos el Palacio de los Caballeros de la Orden, el hospital y el Museo Arqueológico. También en esta zona se encuentra la mezquita de Solimán y la sinagoga judía.